hoy es un discipulado. Usualmente yo le doy esto, lo he dado en diferentes países y en Estados Unidos a pastores y aquí en Puerto Rico. Pero en este caso hemos creído pertinente compartirlo con ustedes para que tengan una visión ustedes también de los factores de crecimiento, dónde está el corazón de Dios en la iglesia y cuán importante es entender el plan de Dios para no ser simplemente espectadores, ¿verdad? Y entender que además de recibir, que uno viene a la iglesia buscando consuelo o buscando salvación porque es inconverso, o buscando consuelo, buscando sanidad del alma o sanidad del cuerpo, o buscando, ¿verdad?, crecimiento y conocimiento y cosas. Prepararnos para ser embajadores en el entorno donde vivimos, ser mensajeros de Cristo. Y vamos a empezar con, todo está en PowerPoint, así que vamos a empezar con la exposición del tema. Principios bíblicos de crecimiento. Factores que detienen el crecimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no crecen muchas iglesias? Primero, no se conoce el sacerdocio del creyente, porque tenemos una herencia judía o judeo-católica. También un poco, los romanos eran así también. ¿Qué quiere decir eso? El concepto de tanto de la iglesia católica, que es en los antecedentes de los evangélicos, porque acuérdense que inclusive los primeros reformadores, cuando empieza la iglesia protestante, muchos de ellos eran sacerdotes también. Y la herencia católica y la herencia judía es que hay un sacerdote, hay un experto, ese es el espiritual, ese es el que sabe, ese es el que ministra, ese es el que en el caso se le confiesan los pecados, en el caso de la iglesia católica, esa es la persona, ¿verdad? Y son dos culturas diferentes, ¿no? Esto no es cuestión de que son dos maneras de ver las cosas. El concepto de la Biblia, cuando comienza la iglesia el día de Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo, ocurre todo lo contrario. Se termina ese gobierno clerical de los judíos y comienza una iglesia donde todo el mundo era sacerdote del Señor. Se dispersan los cristianos a predicar el evangelio y se añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y con el fuego del Espíritu que se descendió sobre el aposento alto, salieron, a los 5 minutos estaban predicando en la calle. Entonces, cada creyente se veía a ti como un mensajero de Dios. Eso siguió así por 300 años. La iglesia fue duramente perseguida. En el año 360, por ahí cerca de eso, el emperador Constantino, romano, declara el cristianismo, prácticamente lo declara la religión oficial del imperio. Dice que tiene una visión. El cristianismo deja de ser perseguido, ya no iban a quemar más cristianos en la hoguera, ya no iban a vivir en las catacumbas, que son cementerios subterráneos que hay en Roma. Allí era las iglesias eran rodeadas de huesos de muertos, bajo la tierra, como los topos allá, huyendo. En los circos romanos los echaban a los leones, los encarcelaban, 300 y pico de años. Ahora no, ahora al declararlo religión oficial del imperio, no pasó mucho tiempo sin que los líderes de las iglesias estuvieran comiendo en los banquetes porque ahora eran los favoritos del emperador y entonces ahora estaban los líderes no perseguidos que estaban comiendo con los romanos, que no eran cristianos, estaban ya participando de sus banquetes, tenían favor con el gobierno romano. Cuando viene la reforma, los reformadores, que muchos de ellos eran sacerdotes también, reforman la doctrina. La doctrina de evangélica. Eso es lo diferente ¿verdad? Basado todo en la Escritura. Pero no reforman la práctica. Así que los pastores, hasta cierto punto, en muchas iglesias han sido vistos a través de la historia y todavía como el hombre que sabe, el hombre que tiene que hacer el trabajo porque él es el que se le paga, es la persona que es como el clérigo, es como el sacerdote de este tiempo. Y eso es antibíblico. Obviamente, cuando no hay un pueblo haciendo la tarea y la gente no se siente
sacerdote del Señor, embajador de Cristo, y le dejan esa tarea a uno o a un grupito, lo que pierde es la iglesia y se hace un gobierno de la iglesia no bíblico, no de lo que se hizo al principio, totalmente diferente a cómo era la iglesia cuando se fundó. Al pastor le gusta la posición de eso, por lo menos a muchos le gusta, porque pues son el hombre imprescindible, el hombre que es el que sabe, el hombre que todo el mundo le tiene que, ¿verdad? Que se dé el caso de que pastor, venga para que le abra a mi prima, que tengo una prima que, venga pastor para que le abra a mi tía, venga pastor porque quiero que me le hable a mi abuela, porque él no está preparado, no está entrenado, que se supone que los que estemos compartiendo la fe seamos todos en el entorno donde nos encontramos, que no tiene que ser el experto clérigo. Llegó un momento que se prohibió leer la Biblia. Mira así lo que llega. De hecho, la palabra laico quiere decir ignorante. Cuando hablan de laico, que sí, que no es religioso, está diciendo que es un ignorante. Porque ese es el concepto. Los únicos que pueden leer la Biblia e interpretarla son los sacerdotes. Hasta que llegó la reforma protestante, que se distribuyó la Biblia al pueblo. Antes de eso la Biblia estaba, el sacerdote, no, tú no puedes leer eso porque tú no sabes. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de haber, en este caso, aquí somos casi 3.000 miembros, 3.000 miembros siendo transformadores de la ciudad de Ponce, si fuera bajo ese concepto, mira, un hombre, o dos o tres, si hay 2 o 3 ministros, tratando de hacer el trabajo que corresponde a toda la iglesia completa. Y obviamente es una organización no correcta. Bien, la iglesia bonsai, que yo le llamo la iglesia bonsai. Ustedes saben lo que es un arbolito bonsai. Son bonitos. Muchos de aquí hay gente que sabe hacerlo, ¿verdad? Pero el arbolito bonsai típico, el de Oriente, no es pequeño genéticamente hablando. Es obligado a ser pequeño sembrándolo en poca tierra, echándole no demasiado alimento, podándolo y dándole forma a las ramas. Y usted puede ver en esos japoneses y chinos y esa gente, usted ve un árbol que lo ve así, con todo arrugado, y dice, tiene 40 años y está así. Porque es un bonsai, lo obligaron a ser pequeño. Pues yo le llamo a la iglesia bonsai una iglesia que el mismo manera de trabajar el evangelio lo obligan a ser pequeño. Por ejemplo, no se crean las actitudes apropiadas. No se entrena a la gente o no se motiva a la gente a compartir su fe. Segundo, no se dan estructuras para crecer, físicas, de ampliar, de invertir si la iglesia está creciendo, pues hay que correr la pared para atrás, hay que comprar en otro lugar. Nosotros construimos un templo allá en la urbanización Glenview, por eso la iglesia se llama así, Bautista de Glenview. Lo construimos, a los 3 años se llenó. Se llenó a los 3 años. Yo dije, pues vamos a buscar otro lugar, y por poco hubo gente allí que hasta se fue de la iglesia. Pues si acabamos de terminar, yo dije, si usted está buscando un pastor que se jubile pastoreando la misma cantidad, éramos como 400 para aquel tiempo, se jubile, pues tiene que buscar otro pastor. A mí, mientras hayan almas en la calle, la gente llegaba a la puerta de la iglesia, habían sillas hasta las paredes, el pasillito del medio, ya el pasillo de las orillas había desaparecido, miraban, no había espacio. Y los ujieres de la puerta decían, pastor, vino una familia y miró para atrás porque no tenía dónde sentarse. Yo dije, pues Pereira no vino para eso. Nos vamos de aquí. Pero después de tanto, esto es un milagro, era verdad. No teníamos dinero y mira todo lo que Dios. El templo es nuevo, apenas hace 3 años. Pero yo después, si ustedes quieren quedarse, quedan y buscan un pastor que se jubile aquí con ustedes. Pero no es este. Hay almas en la calle, gente que no tiene a Cristo. Y yo voy detrás de ella. ¿Se quieren quedar? No tengo problema. Y si se queda la iglesia completa, tampoco tengo problema. Yo empiezo otra vez con la gente de fe. Yo necesito gente de fe. ¿Ustedes quieren jubilarse ahí? Pero no conmigo. ¿Qué es el principio de Peter? Peter's Principle, el principio de Peter,
dice que uno se desarrolla hasta que llega a la ineficiencia. Y ahí no puede pasar de ahí. Yo empiezo con 10 personas, un pastor empezó con 10 personas, las podía visitar a todas, las iba a buscar en la guaguita de la iglesia, les predicaba, les estudio bíblico, predicaba, todo. Llegó a 20, todavía lo podía hacer, las iba, las buscaba en la guaguita, les predicaba, les visitaba si se enfermaban. Llegó a 40, ya más trabajo, pero lo hacía todavía. Llegó a 60, 80, lo que pueda él en su capacidad. Algunos pueden llegar a 150 y hacerlo, otros con 40 o 50 ya no pueden. Pero llega el momento que él tiene que tomar una decisión. Ya no estoy en casa nunca. La familia me está protestando porque nunca estoy con ellos. Me estoy volviendo loco con tanto trabajo. Estoy a punto de un colapso. Si sigo creciendo, me voy a enfermar y se me va a romper el matrimonio o algo va a pasar. Por lo tanto, yo inconscientemente, este es el grupo que yo puedo manejar y se cerró. ¿Ya? Instintivamente, yo llegué a mi ineficiencia. Mi ineficiencia eran 80. Ya de ahí en adelante no soy eficiente. O 100. De ahí en adelante no soy eficiente. O 150. Y automáticamente yo restringo el crecimiento para trabajar con los que yo puedo manejar. Eso en la Biblia se llama el principio de Jetro también. Se corrige con discipulado y preparación de líderes, donde la tarea se entrena a otros para que lo hagan. En esta iglesia, imagínense ustedes si yo tuviera que hacer todas esas cosas. Yo soy ahora más coach que jugador. En un tiempo yo predicaba de estudios bíblicos, de esto, buscaba a los hermanos, los visitaba en los hospitales, hacía todo. Ya yo no puedo hacer esas cosas. Yo no tengo que estar en los estudios bíblicos porque yo tengo en las clases de maestro, porque yo entrené a una persona llamada Vivian para que haga el trabajo. Yo no tengo que estar en las reuniones de jóvenes, porque Joel, que está a cargo, y Xavier y Gabriel, los que han estado entrenados para hacer el trabajo. Yo no tengo que estar en las células, porque las células empecé yo, con Iván Rosario y Tarafa. Y estuve como levantando las células hasta que ellos aprendieron, y después y después he ido pasando el liderato hasta la hermana Sonia. Ahora estoy otra vez con los adultos solteros, que fui yo el que los empecé y entrené a la gente cómo hacerlo. De tal manera que yo no, puede ser, hace 2 años que yo no voy a una reunión de maestros. No, yo me reúno con Vivian y ella me informa. Estoy multiplicado en otras personas, extensiones. Se llama discipulado. Porque seguimos, vamos a seguir discipulando y formando personas para, ¿verdad? Porque si no, automáticamente yo estoy fabricando una iglesia ¿qué? Bonsai. Si yo tengo miedo de formar líderes y todo el que levanta la cabeza, en vez de entrenarlo, lo podo, porque lo único que puede levantar la cabeza soy yo aquí. Pues estoy haciendo lo que hace la gente de los bonsai. ¿Ves? Jimmy muestra un liderato con los caballeros. Pues entonces, si yo estoy inseguro, no, Jimmy lo que quiere es quedárseme con la iglesia. Y le meto un cantazo a Jimmy y lo saco, lo doy un tortazo. Y no, en vez de prepararlo, eso dice la Biblia, busca hombres fieles. No seas bobo, no te jodes de traicioneros y traidores. Y busca hombres fieles y mujeres fieles. ¿Verdad? Y cuando detecte deslealtad, pues se acabó el ministerio para esa persona. Pero tienes que delegar. Ok. Tercero, una mente dirigida a actividades en vez de a metas. Mente dirigida a actividades en vez de a metas. Que cuando yo era presidente de la convención bautista, yo iba a visitar las iglesias que llevaban muchos años estancadas, que tenían 20, 30, 40, 50 personas, que son muchas así pequeñas. Y yo le decía, mira, yo soy el presidente, así, yo lo sé, te vengo a ayudar, que yo puedo servirte. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? Oh, está muy bien. Yo decía, está bien, pero si hace 15 años que tiene 25, 30, 50 personas, 70, las que sean, 100. ¿Por qué me dice que está bien? Y después descubrí por qué. Porque hay personas que piensan, evalúan su performance, su trabajo, lo evalúan a base de actividades, no a base de resultados o de metas. Por ejemplo, como él es pastor, dice,
Él hace una lista. ¿Qué se supone que haga un pastor? Predicar. Yo lo hago. Bien. Ahí estoy bien. ¿Qué más se supone que hace un pastor? Visita a enfermos, los enfermos. Sí, yo también los visito. Bien, ahí estoy bien. ¿Qué hace el pastor? Bueno, se da estudio bíblico. Sí, aquí en la iglesia se da. Estamos bien ahí. ¿Qué más hace? Pues tenemos reuniones de negocio, del que tiene que ver con la... Ah, sí, tenemos una reunión de negocio. ¿Qué más? Bueno, tenemos reunión de sociedad, de jóvenes, damas, caballeros. Sí, tenemos. Pues mira, yo estoy perfecto, yo todo lo que se supone que es un pastor yo lo hago, pero yo llegaba y le hacía otras preguntas que él nunca se hacía. Digo una cosa, ¿cuántas personas se convierten aquí? ¿Cuántos se convirtieron el año pasado? 2, pastor. 1. Ninguno. Y al Checkman se le cayó al piso. Dime una cosa, ¿cuántas misiones, cuánto tiempo esta iglesia tiene? 25 años. ¿Cuántas misiones han salido de aquí? Una. Se le cayó otro. ¿Cuánta gente ustedes bautizaron? No, hace 3 años que no bautizamos a nadie. Quiere decir que Él nos está evaluando a base del reino, de crecimiento del reino. ¿Cuántos ministros han salido de esta iglesia? Ninguno. Pues, todo lo que es crecimiento, expansión, 0. Y se limita a las actividades de la iglesia. Falta de una visión y una pasión y entrenamiento de evangelismo y misión. Eso se explica solo. No hay una visión ni una pasión. No hay visión. No, ¿qué es una visión? Yo estoy aquí y ¿qué tengo que hacer para estar? ¿O dónde quiere Dios que yo esté? De aquí a 1 año, de aquí a 2, de aquí a 5. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que yo me tengo que mover hacia dónde. Si yo tengo que caminar. ¿Cuál es mi meta de dónde voy a estar? ¿Verdad? La visión la da el entorno, la da la Biblia, la da la oración, la da la ciudad, tú miras, ¿verdad? Y te dice el Señor hacia dónde tienes que caminar. Bueno, seguimos con el otro, para ir adelantando más rapidito. Factores que detienen el crecimiento, falta de un programa de educación cristiana que también alcance. Hay que tener, el programa de educación cristiana tiene que ser bueno, que la gente realmente aprenda. Un culto aburrido y repetitivo sin adoración, ¿verdad? Los cultos aburridos, repetitivos, ¿verdad? Donde no se adora, sino que solamente se cumple con cantar unos himnos o lo que sea, ahí, pues eso no es propicio para que una iglesia la gente venga y se sienta a gusto en esa iglesia. La iglesia, otro problema, la iglesia es irrelevante en la comunidad en que se encuentra. O sea, la sal perdió su sabor. La iglesia es irrelevante. Jesucristo dijo cuando empezó su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, anunciar el año agradable del Señor. O sea, yo empiezo el ministerio, pero me duele el dolor de la gente. Hay sufrimiento. La comunidad es mi lugar de trabajo. La iglesia es mi plataforma de lanzamiento, pero mi lugar de trabajo es donde está la gente y donde está el dolor. La iglesia no es el lugar de trabajo, es el lugar de compañerismo, adoración, entrenamiento, ¿verdad? Sí, eso es importante. Pero mi lugar de trabajo es donde está el dolor, donde está la gente, donde están los inconversos, donde está la gente que no tiene fe, no tiene esperanza, donde está el sufrido, donde está el que no tiene que comer, donde está ahí la iglesia tiene que estar al lado de la cama del enfermo, tiene que estar al lado del confinado en la cárcel, tiene que estar donde esté el dolor, donde esté el sufrimiento, ahí tiene que estar la iglesia. Pues la iglesia se pone espiritual y se creó un concepto en la Edad Media por ahí de los ermitaños y los conventos y nada hay más antibíblico que un cristiano encerrado en una cueva orando todo el día. Porque hay gente afuera que necesitan amor y compasión y ora, pero trabaja y hace lo que tiene que hacer. No deje la oración afuera. Nada hay más que hayan 40 o 50 hombres, todos metidos en un convento, mujeres separadas del mundo porque el mundo contamina.
En el mundo hay pecado. Y aquí, en estas 4 paredes, nosotros estamos todo el día separados y no hay pecado. Bueno, pues Dios te mandó donde está el pecado. No a pecar, sino a ser luz y sal de la tierra. Entonces la iglesia pierde la comunidad. Puede tener al lado una escuela y en vez de verlo como una oportunidad de llegar a los jóvenes que están ahí, esa escuela intermedia superior, lo ve como un problema. Un muchacho que se pasan gritando, que me pusieron un graffiti en la pared de la verja, esto y lo otro, esos muchachos de aquí, qué problema. En verdad, y Dios te puso ahí. Prepara un salón y ponle computadora y consigue maestro jubilado y le da estudios, le ayuda en los estudios a los muchachos y los evangeliza. Haz un torneo de los muchachos de la iglesia con los muchachos de la escuela y hasta gánatelo. No lo vea como enemigo, ¿verdad? Así es que esa es la falta de amor hacia el pecador, tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? La próxima. Próximo. Aspectos espirituales en el crecimiento. La iglesia fue diseñada como una institución sobrenatural. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia, empezó la iglesia después de la muerte de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre los cristianos que estaban reunidos en el aposento alto. Y lo que le dijo Jesucristo es: recibirán poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y la iglesia empezó y empezaron a ocurrir los milagros. La gente se convertía milagrosamente. Lo primero que salen de allí, a poquito tiempo, hay un hombre cojo de toda la vida frente a un templo de la Hermosa, y Pedro y Juan van caminando, él le pide dinero y dice: yo no tengo ni plata ni oro. Le dice Pedro: pero lo que tengo te doy, levántate. Y salió, brincó y salió corriendo y brincando de allí. Porque era una iglesia poderosa. La iglesia tiene que orar por un despertar, un avivamiento, porque la iglesia fue diseñada como institución sobrenatural. Se supone que en la iglesia ocurran milagros. Se supone que así es. Nosotros hemos visto muchos milagros aquí, pero sabemos que tenemos que orar por un avivamiento, porque hay dimensiones que la iglesia no conoce y experiencias que tenemos que ir detrás de orar por ellas, ¿verdad? Nuestra fe debe estar en Dios, no en la preparación académica, ni en programas, ni en denominaciones. Fe es en el Señor. ¿Tenemos una denominación? Sí, también nosotros la tenemos. Pero ese no es el mecanismo para hacer la obra, es el poder del Espíritu Santo. Tiene que estar la fe en Dios. Los que están atrapados en la rutina lo criticarán por ser innovador. No les tema. No les tema. A los que están atrapados en la rutina le criticarán. Nosotros hemos pasado por eso desde que empezamos, porque no somos una iglesia bautista tradicional desde el principio, como la interpretaban los americanos que vinieron de allá a levantar la obra. No, nosotros empezamos a orar al Señor, a cantar a esto, a palmotear y de esto. Esta iglesia no es cesacionista, la iglesia bautista de Glenview. Y entonces ellos empezaron a decir que nosotros no éramos bautistas porque nosotros cantábamos, éramos muy alborotosos. Y yo dije: bueno, pues no venga a la iglesia, le dije yo a los misioneros. ¿No le gusta? No venga. Pero yo entiendo que Dios nos ha dado el gozo de alabar al Señor y lo vamos a seguir haciendo, no para agradar al americano de la denominación, sino porque agradar al Señor. Y si no le gusta, pues que no venga. Así es que cuando yo cambié el estudio bíblico para el miércoles, porque no se podía dar domingo por los 3 cultos, dije: pero ¿cómo que estudio bíblico los miércoles? Eso se supone que es domingo. Eran pastores a mí. Yo le dije: buscamos un versículo aquí y diga que los estudios bíblicos tienen que ser domingo. Eso es pura tradición. Igual que dije, si creciera la iglesia, que tuviéramos que abrir otro culto, yo perfectamente lo abro sábado por la noche. Pero no es domingo, pues sábado por la noche. ¿Y qué pasa? ¿Es el mismo Dios? ¿O nos vamos a poner supersticiosos ahora también? Así que usted, cuando está dispuesto a incursionar en lo nuevo, sin salirse de la Biblia y sin ser vulgar ni de esas cosas, y experimentar con cosas, ¿verdad? Hacer cosas, usted va a encontrar gente que le va a criticar. Y si usted necesita la aprobación de todo el mundo, pues entonces no se va a atrever
hacer cosas que el Espíritu Santo le está moviendo a hacer porque usted quiere complacer a la gente. Y no se puede complacer a la gente y a Dios al mismo tiempo. Ok. El principio de sembrar y cosechar es un testimonio de nuestra iglesia. A veces el 30 y el 40% de los ingresos en algunos meses de aquí ha salido el 30 y el 40% de los ingresos a evangelismo y misiones y misericordia. Joel sacó números. 10 años. Y ahora se me olvidaron los números y Joel no está. Era más de $1 millón. Más de $1 millón. Esta iglesia dio para evangelismo, misericordia y misiones. Más de $1 millón. Sacado por la computadora de acuerdo a los récords de la iglesia. Pero ¿qué ha pasado? La iglesia no conoce, esto es milagroso. Dice la Biblia que el que siembra escasamente, dice 2 Corintios, escasamente cosecha. El que quiere cosechar mucho tiene que sembrar mucho. Nosotros hemos construido 3 iglesias en Rusia. El hermano Slavik, que es un contacto nuestro, que él es ucraniano, pero trabaja en Rusia también, nos dijo, mira, con $5,000 se construye una iglesia en la zona rural de Rusia, $. $, allá, vale mucho allá. Y pues mira, le dimos 15,000 para él y 15,000 para Ucrania. 3 iglesias en Ucrania y 3 iglesias en Rusia. De una iglesia en Ponce, Puerto Rico. En la China, me dijo Freddy Chan, que es el contacto que murió, el esposo de Dorothy Chan, que son misioneros allá. Dice, necesitamos un centro de entrenamiento para los cristianos en la China comunista. ¿Y cuánto vale ese centro? El terreno vale $35,000. Y la iglesia bautista de Glenview reunió los $35,000 y compró el terreno y se lo regaló a los misioneros de la China. Lo mismo hicimos en la India con $25,000. Enviamos un jeep a la India. Enviamos como 100 motoras y como 200 bicicletas a la India para los misioneros. ¿No? Hemos levantado clínicas en la India donde nosotros sostenemos al médico, se le pagan $100, que va a las aldeas donde no hay medicina ninguna y se predica el evangelio, son médicos cristianos. O sea, estamos en todos lados. ¿Y qué ha pasado? Pero que eso no es para gloriarnos. ¿Sabe lo que ha pasado? No conocemos la recesión. Punto. De una manera sobrenatural, todas las cuentas están pagadas, se ha aumentado y duplicado. En los últimos 10 años de la crisis de Puerto Rico, hemos duplicado el número de misioneros y hemos hasta inclusive rediseñado el templo. Y tenemos los ahorros. Y en medio del huracán no bajaron los ingresos de la iglesia. Que usted dice, pero ¿cómo es eso? Nada. Es como si no hubiera huracán. Primero, que ustedes son un pueblo maravilloso, eso no hay duda de eso. Pero segundo, ¿quién mueve al pueblo a hacer eso? Aquí no estamos media hora, mira hermano, que si no dan, porque es que usted sabe hermano, que las cosas están malas. Mira hermano, vamos a recoger la ofrenda. Usted si quiere dar, da, y si no da. Nosotros le enseñamos que el corazón del dador está revelado en lo que da. Usted sabe que eso es así. Si usted quiere mucho a su mamá, le trata de comprar un buen regalo. Si quiere mucho a su esposa, le trata de comprar lo mejor que usted pueda encontrar. ¿Verdad? Porque la ama. Y quiere la novia, está bien enamorado, pues usted bueno, se sacrifica y le compra un buen regalito, porque depende de lo que hay en tu corazón, es la manera que tú vas a tratar a la persona a quien tú le estás regalando. Y eso es así. Pero nosotros no estamos en esa pedidera. Entonces, tú te das cuenta que hay un principio de sembrar. Tú no le das un centavo a nadie, no le das a los que sufren, no te preocupa el hambre de la ciudad, no te preocupa los ambulantes, no te preocupan los presos, no te preocupan los enfermos. Solamente estoy en las 4 paredes ahí, para adentro, para adentro y para adentro y para adentro. Pues en el reino de los cielos, eso es lo que va a tener una iglesia económicamente fracasada. Eso es lo que dice la Biblia, que el que siembra escasamente, en el reino escasamente va a cosechar. Un principio. Vamos adelante.
La iglesia de 4 paredes. Esa iglesia, ese diseño de iglesia no crece. Apriétalo otra vez allá. La iglesia de 4 paredes, todos los ministerios están dirigidos hacia adentro de la iglesia. Pastor, diáconos, administración, maestros, adoración, música, ¿verdad? Y sociedades, damas, caballeros. Todos los ministerios son dentro de la iglesia. Esa iglesia está enclaustrada ahí haciendo sus cosas. A veces uno se siente bien espiritual porque el culto fue de esta manera y se me pararon los pelos y la gloria de Dios bajó y todo esto, pero no está sazonando la tierra, no está siendo instrumento de Dios. Es una iglesia antibíblica, no es bíblica. No importa las experiencias que tú tengas allí, si tú no cumples la gran comisión, tu iglesia no es bíblica. Punto. Porque la principal preocupación de Jesucristo cuando se despidió de los discípulos era el ser discípulo y hacer discípulos y predicar el evangelio. Ahí estaba. Vamos a ver la próxima. Esa iglesia de 4 paredes, todas las actividades son dentro de la iglesia: cultos, reuniones, sociedades, damas, caballeros, jóvenes, escuela bíblica, administración, reuniones de oración. Todo ocurre en las paredes de la iglesia. Entonces se da, vamos a pasar a la próxima, el fenómeno de la iglesia que crece. Esta iglesia, además de las actividades internas, se extiende hacia afuera, disipula a sus miembros y le imparte una visión. Eso lo estamos haciendo aquí hoy. Si es necesario, provee estructuras de crecimiento nuevas. Entonces siempre tiene, no es que vamos a eliminar las posiciones que necesitamos, maestros, pastores, líderes, no. Reuniones, cultos, no, pero sí, ahí es que nos edificamos. La iglesia es como una plataforma de lanzamiento de un cohete. No es el cohete se envía hacia afuera, pero tiene que tener una plataforma de lanzamiento. Nos preparamos en la iglesia, adoramos en la iglesia, tenemos compañerismo y nos amamos en la iglesia, nos entrenamos en la iglesia, hacemos ¿verdad? Todo lo que es necesario hacer en la iglesia. Pero entonces esa iglesia que crece, y vamos aquí ahora, dale allá, ya discipulado, una visión, estructura y estrategias definidas, siempre tiene lo otro de acá, de las paredes, culto, adoración, entrenamiento y reuniones, pero está extendiendo la mirada hacia afuera. Tiene que extender la mirada hacia afuera. Porque el corazón de Dios está con los perdidos. Esa iglesia tiene misiones, tiene células, tiene alcance a grupos especiales, evangelismo constante, exposición a la comunidad y servicio a la comunidad. La iglesia se extiende al inconverso, se extiende al que sufre, se extiende a donde está el dolor, donde está la necesidad económica, el hambre, porque esa fue la iglesia que diseñó Jesucristo. Lo que hemos hecho en estos 2000 años es desfigurar el diseño original. Bueno, vamos para el próximo. El síndrome de la olla de presión. Ustedes saben lo que es eso ahí. Por lo menos los que saben de cocina. Esto es una olla de presión. Tiene que tener fuego. Aquí se echan los ingredientes, la carne, el caldo, el jugo, el agua. Se le da fuego. Y tiene una tapita que pesa el peso apropiado para que tarde en salir el vapor y la presión aumente, y al aumentar la presión aumenta la temperatura y las cosas se cocinan más ligero. Si usted tomara esta tapita y el rotito lo tapaba con una soldadura, yo le aconsejo que no se pare al lado de la olla cuando esté cocinando. Por lo menos trate de estar lejos de la tapa, porque posiblemente va a romper por la tapa. Porque siempre es el lugar más frágil donde se rompen las cosas, ¿verdad? Así que eso provoca, vamos a darle otra vez ahí, ¿qué provoca eso? Toda actividad está encerrada en la iglesia. Esto representa una iglesia. Todo está aquí, está soldada la tapa. ¿Y qué pasa allá? Vamos a darle otra vez. ¿Qué pasa? No hay salida a la energía, al poder del Espíritu Santo. Está todo encerrado ahí. No fue lo que Jesús diseñó, que Él mandó a ir a predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa? La energía, no pasa. Pelea en la iglesia, contiendas, divisiones y éxodo y desánimo, porque no hay nada que celebrar.
No estamos celebrando la nueva misión que abrimos, no estamos celebrando que tenemos 20 misioneros más, no estamos celebrando que se convirtieron tantas personas, no estamos celebrando que se bautizaron tantos, no estamos bautizando que abrimos tantos ministerios, no estamos celebrando que estamos en las cárceles, que estamos en la égida, que estamos en la... No, solamente estamos, gloria a Dios, aleluya, aleluya, sábado, domingo, todos los domingos, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y ahí, yo le digo a mis discípulos, cuando un barco se está hundiendo, hasta los ratones brincan al agua. Y es verdad. Y cuando algo da la impresión de que no pasa nada, empieza la gente, porque eso no fue lo que diseñó Jesús. Jesús no diseñó una iglesia claustrada, centralizada en sí misma, ¿verdad? Entonces, vamos acá, vamos a lo próximo. Los 6 principios de crecimiento. Poder de lo alto, que lo dijimos, estamos repasando. Necesitamos que orar y buscar el rostro de Dios, porque lo básico es poder del Espíritu Santo. Segundo, evangelización. Si vas a crecer, tienes que compartir tu fe. Y tienes que ir detrás de los perdidos, y tienes que amarlos, y tienes que anhelar, desear. Ver a las multitudes con compasión como las vio Jesucristo, como ovejas que no tenían pastor. Y discipulado, tenemos que preparar las iglesias, entrenamiento para desarrollar líderes y multiplicarnos en otros. De tal manera que la tarea sea de muchos y no de uno solo. ¿Recuerdan de los sacerdocios del creyente que hablamos ahorita? Otro principio: administración y servicio. Pues esto quiere decir que hay que ir a la calle y estar junto al dolor. Compañerismo, es bien importante que estemos unidos, que la iglesia donde la gente ve y no ve peleas, no ve discusiones y contiendas, pues se le hace un sitio agradable para ir. Yo tuve la experiencia que inconverso, yo en la Bohemia, mi esposa me invitó, estaba reuniéndose en un lugar, en una iglesia, y ella se convirtió allí. Y entonces me dijo que fuera con ella. Y yo no sé si llevaba el aliento que yo usualmente tenía los domingos, pero si me llegaba a poner un fósforo en la boca, hubiera parecido un lanzallamas. Porque yo era de la calle. Y yo dije, pues, mira, mi esposo vino, qué bueno, lo logré. Después yo no voy un día. Un día fui, oye, se ha levantado ese canto de pelea en esa iglesia. Y este lado de acá, me voy a llevar la silla, porque yo las doné, yo me las voy a llevar. Y que no, que tú eres de este y lo otro. Y este le hablaba en lengua acá, y acá le contestaba en lengua diciendo lo contrario, se insultaban, de un lado así. Y yo parecía estar viendo un juego de tenis. Yo le dije a mi esposa, mira, yo con mis amigos en la barra, yo no peleo en el pop. A venir a pelear a la iglesia, allí nos llevamos lo más bien. Y no volví. No volví más. Así que es bien importante el espíritu correcto, y por supuesto la iglesia tiene que ser una iglesia adoradora. Dios es digno de honra y de gloria, y tenemos que estar conscientes de la grandeza del Señor. Vamos a ver qué más tenemos por ahí para ir acelerando ya. La iglesia natural sobre la iglesia natural. La iglesia fue diseñada, le dijimos ya, fíjense que esto es parte del repaso, como una institución sobrenatural. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que es la iglesia que sueña con un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento en una iglesia? Lo voy a aclarar, porque hay unas confusiones con eso. Por ejemplo, muchas personas piensan que si yo hago mucho ruido y brinco y salto, este es avivamiento. Iglesia de avivamiento. Porque, muchachos, si me paso hablando en lengua todo el culto, eso es de avivamiento. Si tengo la música duro, eso es de avivamiento. Si le estamos poniendo la mano en la cabeza a la gente y diciéndole lo próximo que le va a pasar los próximos 5 años, eso es de avivamiento. Pero ¿qué es avivamiento? Según la Biblia, en el modelo de Pentecostés, que está revelado, no inventado, revelado ya. ¿Qué es avivamiento? Produce una profunda convicción de pecado. La gente gritaba a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Cuando vino Pentecostés. Cuando Dios se manifiesta,
Su santidad revela lo inmundo que realmente somos nosotros. Le pasó a Isaías, que era un profeta. Si llega a derramarse el Espíritu Santo sobre aquí en un culto, va a estar la baba por el piso, pidiendo perdón, quizás el pastor por ahí raspando el piso, porque uno no se da cuenta de lo pecador que uno es, porque no se ha confrontado con la santidad de Dios. Pero cuando viene un avivamiento, eso es lo que ocurre. Segundo, una pasión por evangelizar. Llegó el Pentecostés y estaban esos discípulos llenos de fuego, el Espíritu los mandó a la calle, no se quedaron allí, este culto está tremendo, aquí, mira muchachos, mira cómo tengo los pelos, mira Pedro, mira, wow, a predicar a la calle. ¿Cómo se manifestó un avivamiento? Un deseo de adorar y tener comunión con Dios. Deseo de adorar y tener comunión con Dios. Esto yo lo he vivido en los países que he visitado. Eso es algo que yo lo he visto en Cuba, la iglesia perseguida de Cuba. Vimos allá 2 horas, yo como 3 veces a Cuba. Hay que caminar 2 horas para llegar a un culto, para terminar ese culto a las 10 a las 11 de la noche y salir 2 horas a pie, porque no había autobuses a esa hora, para llegar a la casa a la 1:30, a la 1:30, si se queda hablando en la iglesia a las 1:30 de la mañana, para ir a trabajar el otro día. Pero iban. Allá en Ucrania, íbamos a ir a una iglesita de un campo. Cuando yo iba para allá estaba cayendo una llovizna helada, de esa que se finitita, pero hielo, fría. Y el culto en la iglesita de Ucrania era en el patio de la iglesia. Y yo miraba, no habían poblaciones, eran haciendas, como hacienditas, una casita aquí, por allá se veía otra, por acá se veía otra, por allá se veía otra. Estaba el hermano Pedro Gómez, estaba el Castillo, que no se perdía ninguno de los viajes. Y yo pensé, con esta llovizna de hielo y la gente tan dispersa, están unos por allá, otros por acá, ahí no habrá ni 20 personas. Ya cuando llegamos allí, estaba ese patio atiborrado de gente. Algunos tenían con qué taparse y otros no. Pero el amor, donde hay persecución, donde hay otro tipo de cristianismo, la gente se reúne sabiendo que a otro grupo lo arrestaron y se lo llevaron, sabiendo que aquel pastor está preso, sabiendo que mataron a yo no sé quién por allá, y ellos siguen porque es que el Espíritu Santo le pone ese deseo de tener comunión con Dios, de adorar al Señor junto con sus hermanos. Unidad y amor por los hermanos, ya hemos hablado de eso, no vamos a ampliarlo. Valorizar a Dios sobre el mundo y lo económico, generosidad con las posesiones. Esto ocurre en los avivamientos, que no hay que estar hablando media hora, que aquí no lo vamos a hacer. Por cierto, ya lo hablé de eso ahorita antes. Hay que estar hablando media hora, usted lo ve en la programa de televisión, la iglesia del avivamiento, yo no sé qué, y media hora hablando para tratar de convencer a la gente, para que dé algo, porque si no el programa no va al aire. Y media hora hablando el pastor, tratando de convencer a la gente que dé por lo menos 5 o 10 pesitos, porque si no la iglesia no funciona. Yo digo, y ya va de avivamiento, digo, si hubiera de avivamiento, como pasó en el un avivamiento del Antiguo Testamento, que trajeron tanto y tanto, y dijo, no, traigan más. Las mujeres se quitaban los zarcillos de oro, se quitaban todo, porque el Señor provocó un despertar espiritual y era para la construcción de un templo. Y trajeron tanto, y está bien, ya todos los vajillas están llenos, se quedaron sin prenda la gente, todo el pueblo. ¿Cuándo pasó cuando Pentecostés? La gente vendía hasta las casas y la ponía a los pies de los apóstoles el dinero para que repartieran entre los más pobres. Eso tiene que ser un milagro, porque usualmente, además de las llaves, en el bolsillo tenemos un cangrejo zurdo con 2 bocas así. Y no nos gusta meter la mano en el bolsillo. Usualmente, hasta que Dios cambia y convierte el bolsillo y viene algo sobrenatural, tenemos un juez zurdo ahí y pues para las cosas del Señor. Para ahí estar en Plaza del Caribe, Plaza de las Américas, en Centro del Sur, allí no hay juez, el juez está acá. ¿Verdad? Gracias a Dios doy, porque yo doy gracias por la congregación de Glenview. Gracias a Dios por ustedes, porque no han demostrado en general, ¿verdad?,
no han demostrado esa misma manera de pensar. Y no estoy manipulando, estoy diciendo la verdad, porque la evidencia de poder sostener tantos misioneros, de que no haya bajado la ofrenda en medio de la crisis, todo revela una gente que ha entendido y una gente que ha rendido el corazón en ese sentido. Estamos gracias a Dios por eso. Manifestación obvia de presencia del Espíritu Santo por medio de eventos sobrenaturales. Se supone que en las iglesias ocurren milagros. Y eso también uno lo ve en esos viajes. Es otra iglesia. Yo le doy gracias a Dios por esos viajes misioneros. Yo le hablo mucho de esto porque yo fui impactado. Yo fui a una iglesita en Cuba, en un pueblito que se llama Trinidad, en un campo de un pueblito. Y se vamos a ver una iglesita, un pastor que me dijo que si ustedes venían quería conocerlo. Es una iglesita. La iglesita era, yo creo que era, el sitio de reunión era como de aquí a esa baranda y de ancho como 3 o 4 pies menos. Este pedacito así era la iglesita, era la salita de una casita chiquita. Y él dijo, venga para que vea mi oficina. Y el grupo siguió con él, y cuando yo iba a seguir, el Señor me dijo, siéntate. Siéntate. Me senté, no puedo olvidar eso. Y una presencia de Dios tan real, tan real. Y Dios empieza a hablar a mi corazón, me dice, tú ves esta iglesia pequeña y aquella iglesia grande que tú tienes allá, quiero que siempre recuerdes que yo también estoy aquí. Que no se te vayan los humos a la cabeza. Esto es mi iglesia también. Si yo no pregunto cuando me llaman, pastor, a ver si puede venir a predicar, que me llaman, ¿verdad? Yo no le digo, Michelle, pregúntale que cuánto a la secretaria. O yo pregunto, mire, ¿cuántos son ustedes? Y me dicen, somos 1000. Ah, pues voy para allá el domingo. Si me dicen, somos 7, estamos en una marquesina. Ah, yo no tengo tiempo, porque tú sabes que tengo mucho compromiso. No se hace. Me chequeé el calendario y no chequeé la cantidad. Y si tiene libre, ¿y dónde está localizada la iglesia? En el barrio Atuey de Orocovi. Ok, me da de esto, me dice cómo llegar allá y tú llegas. Si te encuentras 12 personas en una marquesina, puede ser la iglesia. Y se merecen el respeto que se merece un pastor que tiene 50,000 personas en una congregación. Igualito. Profundo respeto por la Escritura. Profundo respeto por la Escritura, una de las cosas que produce el avivamiento, un temor de Dios, un deseo de agradarle, ¿verdad? Y de vivir por la Escritura. Vamos a ver qué más nos queda por ahí. Los avivamientos están fundados sobre la oración. Los que oran creen que los avivamientos existen. Le pedimos a la iglesia, oren por un avivamiento espiritual, pero hay montones de ejemplos donde ciudades, países han sido estremecidos por una visitación especial del Espíritu Santo. Escocia, cuando John Knox fue transformada a un país completo, un área completa, está parte de Inglaterra, pero que país completo fue estremecido porque John Knox intercedía día y noche por Escocia. Señor, dame Escocia o me muero. Y Dios derramó un avivamiento que, dice la historia, se empezaron a convertir todos esos mineros mal hablados, que ya las mulas no le obedecían porque ya no le decían malas palabras a las mulas. Dice que no te entiendo. Se empezaron a cerrar las tabernas y los prostíbulos que eran así, que estaban así, y el país completo. Bueno, la reina de Inglaterra dijo, yo le tengo más miedo a las oraciones de John Knox que a un ejército. Porque si algo necesita la iglesia son intercesores. Gente que Dios los levante para orar. Y yo le pido, por favor, que no quite la oración. Acompañe las oraciones de otras cosas. Señor, no lo vamos a poder hacer con los tiempos que vienen de persecución para la iglesia en el mundo entero. No vamos a poder seguir adelante si tú nos das poder del Espíritu Santo.
necesitemos que nos visites de nuevo como al principio. ¿Ok? Bueno. Una decepción con la condición de la iglesia y el mundo ayuda a que usted ore. Usted mira cómo está la familia, cómo está la juventud, cómo está la pornografía, cómo está la internet, cómo está el cine, cómo están los matrimonios rompiéndose, cómo está el falta de respeto a los adultos, cómo está la pérdida de autoridad de los maestros en las escuelas, cómo usted ve que estamos rodeados. La basura que hay en Puerto Rico y en el mundo no es nada mala que está amontonada en las calles por el huracán. Hay otra basura que usted no se da cuenta o parece no darse cuenta muchas veces, que nos está rodeando por todas partes, la corrupción en los niveles gubernamentales, casi en todos los países del mundo. Y que hay que tener una crisis nacional o persecución, donde hay persecución, casi siempre la iglesia se refugia en el Señor y hay una explosión. En China, cuando vino el comunismo, eran 1 millón de cristianos. Yo fui después de 50, 60, ¿verdad? 50 años después, yo no sé cuánto después, no me acuerdo, 60 años después, y había 100 millones de cristianos. Parece una contradicción. Un país ateo, los meten presos, los matan, les queman las iglesias y se multiplican. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, tienen toda la facilidad, tienen libertad, tienen dinero, tienen todo y se está extinguiendo la iglesia. Donde hay culto a la riqueza, la iglesia se apaga, se acaba. Donde hay persecución y de esto, la iglesia explota. Mire que usted va y le pregunta al Señor por qué. Porque son cosas incomprensibles. Bueno, una súbita intervención del Espíritu Santo en la vida de la iglesia sin explicación alguna, sencillamente por su pura gracia. ¿Y qué más falta? La iglesia que cree que está bien no ora ni se da cuenta de lo que le falta. La iglesia que cree que está bien, como la iglesia de la Odisea, que es lo que habla ahí, no ora porque cree que está bien. Porque dice, pues, mira, yo estoy en la iglesia, tengo el culto, tengo un templo. Todo está bien. Pues no echa de menos lo que pasó al principio, no echa de menos lo que pasó en Pentecostés, no echa de menos el poder, la unión de la iglesia, no lo echa de menos, se siente que está bien, ¿y para qué va a orar? ¿Para qué va a orar? Así que hay que tener hasta cierto punto la capacidad de tener un descontento hasta con uno mismo para poder ser un intercesor de verdad. Los 6 principios de crecimiento, ya lo hemos repasado: poder de lo alto, ministrar el poder del Espíritu Santo, evangelización, hay que ir afuera, discipulado, hay que entrenar a la gente, a equipar a la iglesia para que haga el trabajo. Ministración y servicio, hay que ir al que sufre, al que tiene dolor, necesidad, ¿verdad? Y de llevarle consuelo, llevarle ayuda. Compañerismo, tenemos que estar unidos y amarnos unos a los otros. Y adoración, tenemos que ser adoradores que están rendidos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos de ministerios de alcance de nuestra iglesia, que algunos son constantes y otros son esporádicos, ¿ok? Algunos no son siempre, pero otros sí. Cultos y cruzadas. Cruzadas es cuando traemos un evangelista de afuera y anunciamos por toda la ciudad, que lo hacemos aquí 1 o 2 veces al año. Células o grupos familiares que tenemos por toda la ciudad y tenemos en pueblos vecinos. Escuela bíblica, que ustedes saben, instituto bíblico. Estudios bíblicos en el hogar. Esto es esporádico, no se está haciendo todo el tiempo. La línea de crisis, que está abierta todos los días para servir a la gente que tiene necesidad, a los viejitos que no pueden pagar la medicina, al que no tiene compra, dándole servicio psicológico, porque tenemos un acuerdo con la Escuela de Medicina de Ponce, y un miembro de la iglesia, la doctora Nancy Dávila, supervisa a esos estudiantes de doctorado en psicología de la Escuela de Medicina, que hay 6 o 7, no sé cuántos, que hacen su práctica aquí todos los años. Y entonces los niños y los adultos reciben ese servicio psicológico filtrado a través de la iglesia gratuitamente. Eso es otro servicio a la comunidad que se le da. Invasiones por área, ministerio de televisión, ustedes saben que existe, deportes. Si acaso el equipo de softball, por ejemplo, si la persona se juega con equipos de las comunidades, de las parcelas, de los barrios, el equipo de softball, y si con la condición de que a mitad de juego se detiene el juego y los hermanos del equipo de Grandview comparten un mensaje con los jugadores del otro equipo y le hacen un llamado a
a entregar su vida al Señor, evangelizamos, si no, no jugamos. Y no nos jugamos. Entonces, grupos de apoyo que son diferentes, el que incluye a los adultos solteros y otros más, pero Ministerio de la Familia, que aquí es grandísimo y tiene muchísimas actividades para matrimonio, para cárceles y hospitales, el número de capellanes en la iglesia, yo no sé cuántos son, pero son más de 40, yo creo. Que están con égidas, que están con hospitales, y están en las cárceles, estamos bien metidos en la cárcel toda la semana, en máxima seguridad, y aquella gente son locos con nosotros allí porque ya somos su familia. Y hemos bautizado creo que 50 presos en ayer. Y han sido bautizados allí mismo con una piscina de esas se llena una piscina de esas grandes que vende Sears por ahí y se bautizan allí mismo en la cárcel. Así que jóvenes, que es un ministerio poderosísimo en la iglesia, misiones locales, tenemos 6 iglesias hijas que han salido de aquí y como dijo 12 pastores que han salido de aquí, que son pastores en Estados Unidos. Misiones internacionales, los 200 y pico de misioneros que sostenemos, más los proyectos especiales que yo les mencioné a algunos de ustedes. El Club Tesorito, esto es que se va a las urbanizaciones, se pide permiso a los residentes, se usa la cancha, el centro comunal, tenemos unos toldos también, y allí vamos un grupo de maestros entrenados a trabajar con los niños los sábados, se les dan juegos, se les instruye la Biblia, y entonces se invitan a los padres eventualmente para que vengan a la graduación y pues se utiliza eso para llegar a las comunidades. El Ministerio de Adultos Solteros, que es el que ya ustedes saben que tiene, estamos reuniéndonos con ellos, que es parte de los ministerios de alcance de la iglesia.